¿qué va a pasar? El orden de culto es una tradición. Tenemos un orden establecido. Usted sabe que está el inicio con la oración, ¿verdad? Iniciamos quizás con la oración de bienvenida, palabra de bienvenida, el cántico, unos alabanzas, saludos del pastor, la ofrenda, la predicación o antes de la ofrenda, unos cánticos de alabanza más suaves. ¿Hay un orden establecido o no? En sus iglesias. Eso es tradición. Es malo, no está mal. Es nuestra tradición. Pero también tenemos tradiciones que, aunque deben de ser en T minúscula, nosotros la tenemos como T mayúscula. Un ejemplo, y ahora les voy a decir, por ejemplo, una persona, y muchas de nuestra disciplina la tenemos establecida como tradición. Hay iglesias en que fue fundado por un misionero y se sigue haciendo lo que el misionero enseñó del año 1800, pero aunque estamos ahora en el 2021 y muchas cosas han cambiado, la iglesia va a seguir haciendo porque dice, es que de esta manera nos enseñaron. Hay muchas cosas que hacemos y no decimos, ¿y por qué lo hacemos? Por ejemplo, cuando decimos a las personas levanten la mano o vengan al altar a aceptar a Jesús, es parte de nuestra tradición. El hacer un llamado después de la predicación es parte de nuestra tradición. Por ejemplo, ¿quién nos enseñó? Ni sabemos. Pero porque hay muchas cosas que hacemos porque son de nuestra tradición. Por ejemplo, también un caso. Hay un hermano, su hija queda embarazada. ¿Qué hace la iglesia? Si la hija de un anciano o de un hermano de la congregación queda embarazada, siendo 18 años, pero pues imagínense, queda embarazada sin estar casada, queda embarazada del novio. ¿Qué hace la tradición? ¿O qué hace las iglesias? ¿Alguien ha vivido un caso de eso? ¿Cómo hace la iglesia en casos así? ¿Qué tradición nos ha establecido? Alguien que pueda hablar. Sí. Hermana. Pues le ponen disciplina al anciano, al líder. Se pone en disciplina y hay iglesias que le quitan el privilegio tanto al anciano como a toda la familia. Si la esposa tenía privilegios, como se le llama privilegios, en la sociedad femenil, se le quitan los privilegios a la hermana, se le quitan los privilegios al hermano anciano, se pone en disciplina a toda la familia porque la chica quedó embarazada. ¿Eso es tradición o no es tradición? Ahora, yo tuve un estudiante, por ejemplo, me mandan a decir una persona, mira, ese estudiante quiere saber si él puede seguir estudiando porque su hija quedó embarazada. Y la iglesia lo puso en disciplina a él y a toda la familia. Él quiere saber si CETECA le va a permitir seguir inscribiéndose en este trimestre. ¿Qué dirían ustedes? Dígame usted, Sí. hermano Iván, ¿qué diría usted? Que sigue estudiando. Que sigue estudiando, ¿verdad? A ver, ¿qué diría? ¿Alguien más? ¿Qué dirían ustedes? Profesora, Sí. está muy interesante lo que usted dice y en el sentido de que nuestra realidad es que hay mucha influencia de tradiciones en la iglesia, ¿no? No es que solo hayan algunas. Somos muy influenciados por las tradiciones más que por la escritura, ¿no? Prueba de ello y no solo tradiciones, sino que casi las iglesias no acuden a las escrituras. Es por eso que cualquier cualquier enseñanza que reciben, lo toman como sentados sin la previa verificación, ¿no? Y creo que esa es una situación muy peligrosa en la cual hemos atravesado, creo, desde hace mucho tiempo, no es algo actual, ¿no? La tradición y la influencia. Por ejemplo, antes del Concilio de Trento, el tema de la enseñanza de la escritura, lo que usted mencionó, ¿no? Solo lo podían hacer los del clero, los entendidos, y podían enseñar lo que les beneficiaba a ellos, no lo que decía la escritura, ¿no? Entonces, esto es algo no actual, sino de muchos años atrás. Gracias. Gracias. Es cierto, hermano Iván. Muchas gracias por su aporte a cada uno.
Miren, y cuando hablamos de esto es para hacer reflexionar. Yo digo, ¿qué dirían ustedes? Escuchen esta pregunta. Si Martín Lutero resucita, después que luchó con tanta la venta de indulgencia y el negocio de la iglesia, si Martín Lutero resucita y ve a la iglesia hoy en este siglo, ¿qué diría Martín Lutero? Es decir, nosotros criticamos mucho a la iglesia católica y vemos la iglesia de la Edad Media como una iglesia corrupta por todo lo que hacía. Pero ¿qué diría Martín Lutero de nuestra iglesia hoy cuando no vendemos indulgencia, pero vendemos oraciones? ¿Verdad? Es decir, es la realidad. Es que nosotros tenemos que entender lo que hacemos y lo que estamos haciendo mal. Es decir, hermano, venga de su ofrenda, o si ustedes tienen un gran problema, siempre mayor suma para que entonces su problema sea resuelto, para que Dios le escuche, haga un buen depósito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La Iglesia Católica después de Trento corrige muchos de sus males. No sigue teniendo otros males. Sigue teniendo negocios o lo que pueda hacer la Iglesia Católica, pero nosotros como protestantes, yo digo que le fallamos al Señor y pensando en nuestra historia, le fallamos a Martín Lutero si regresa y nos ve cómo estamos hoy nosotros en la iglesia. La misma tradición, como decía, ¿cuántas veces le damos más valor a la tradición que a la misma escritura? La iglesia de la Edad Media es una iglesia ignorante. La iglesia del Concilio de Trento igual, una iglesia ignorante. No conocen la escritura, no la tenían. No conocen la escritura, no pueden tener acceso a estudio a ella. Pero hoy la iglesia se ha acostumbrado también a no estudiar la escritura. Nuestros hermanos de la congregación no todos estudian, no todos leen la escritura, no todos saben ni los pasajes de la Biblia. Simplemente se acostumbran a lo que me dé el líder, lo que me enseñe pastor, y con eso soy más que suficiente para andar en la vida cristiana. Entonces, si analizamos nuestra realidad, tenemos que ver muchos de esos aspectos nosotros como iglesia. En cuanto a la autoridad, en cuanto a la justificación, le decía, la culpa del pecado original fue abolida. La antropología, que el hombre no era tan corrupto, dice la Iglesia Católica, el hombre puede. La gracia, los sacramentos, fue, por ejemplo, las obras no son para salvación. La fe sin obras es muerta, dice la Escritura. La Iglesia, Martín Lutero va a exaltar la importancia de la fe para la salvación. Cuando vamos cuando vamos a Santiago, Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. Para la Iglesia Católica, el hacer obras es importante porque ellos con la obra consideran que se ganan la salvación. Hacen obras para ser salvos. Nosotros los protestantes, ¿qué opinamos sobre las obras? Y alguien que pueda abrir su micrófono y pueda compartir. ¿Qué decimos nosotros sobre las obras? ¿Qué lugar tienen en nosotros las obras? Alguien que no haya hablado, que pueda compartir. Mi opinión Sí. es que nosotros realizamos obra en base al agradecimiento que tenemos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es mi opinión. Ok, entonces, nosotros como creyentes, ¿ustedes creen que sí es importante hacer obras? Y cuando hablamos de obras, ¿a qué nos referimos? A buenas acciones. Buenas acciones, es decir, es interesante porque en el curso anterior donde me estaban conversando los estudiantes, a veces veían las obras como algo muy abstracto, ¿verdad? El guardar los mandamientos, pero cuando vemos a Jesús con su encuentro con el joven rico, ese es un pasaje muy soteriológico. El Jesús, la conversación de maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Guarda todos los mandamientos. ¿Qué respondió el joven rico? Todos los he guardado desde mi juventud. Diríamos a nosotros hoy, diezmo, ofrendo, me congrego, o por Zoom, o cuando era presencial, me congrego, soy un buen cristiano, asisto a mi iglesia, apoyo a mi pastor, estoy en el grupo de servidores, todo eso. Eso es lo que le dice, eso es lo que le presenta como sus credenciales el joven rico. ¿Y qué le dice Jesús? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y por qué Jesús le dice esto? Porque la fe sin obra es muerta. ¿Cuál es la diferencia? Que para el católico hace obras para ser salvo. Nosotros debemos de hacer obras y hacemos obras
no para salvación, sino como evidencia de que somos salvos. Por eso es importante las obras en la vida del creyente. No es algo abstracto, es algo palpable y real. Con nuestros hermanos en la fe, con las personas no creyentes, con la familia, con el vecino, hacer obras, ayudar de manera generosa en toda la posibilidad de lo que podamos. Otro tema que va tomando, bueno, la santificación. Profesora, Sí. una pregunta. Nuestra compañera dijo que las obras serían en gratitud a la salvación, ¿no? ¿No sería un poco eso ponerse en el concepto católico también? Porque Ajá, le escucho, sí. Porque pensando en que un cristiano ya no hace esfuerzo de buenas obras, sino es un estilo de vida ya, Debe ¿no? de ser. Debe de ser un estilo de vida que debe fluir de la persona sin el por qué, ¿no? Sino ya es un estilo de vida. Claro, eso se va a lograr en la búsqueda intensa de la madurez espiritual también, ¿no? Pero hacer buenas obras en gratitud de, como que lo merecemos, hay que corresponder por algo, y nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿no? En ese sentido, de repente, debería ser un estilo de vida ya. En segundo plano, claro, ¿no? No como los católicos que ponen en primer lugar a las obras, ¿no? Solo esa Lo inquietud me entiendo. queda. Y sí, realmente cuando hablamos de obras, nosotros como creyentes tenemos que entender lo que le decía al final. Y es que hacemos obra es una evidencia de nuestra salvación. No para ser salvos, no para ganarnos el favor de Dios. Y ahí hay un punto importante. La gracia, los sacramentos, la Iglesia Católica hace los sacramentos hacen todos los sacramentos, los 7 sacramentos para obtener gracia, ¿verdad? Para que Dios me bendiga. Y a veces nosotros en la Iglesia Evangélica hacemos cosas para que Dios nos bendiga. Hacemos cosas para que Dios se complazca conmigo. Y realmente eso nos va, a veces tenemos una cosmovisión católica de fondo y no nos damos cuenta de eso. Eso no quiere decir que nosotros vivimos la vida porque no podemos llegar a otro extremo. Yo vivir la vida como yo quiera porque ya soy salvo. Eso es un error, ¿verdad? La salvación es gratuita, sí. ¿Es un regalo de Dios? Sí. Pero hay evidencia de esa salvación. Es decir, la salvación es gratis, pero la vida que yo vivo va a reflejar la salvación que yo gozo, ¿verdad? Tiene que haber coherencia en nuestra fe y en nuestro estilo de vida. Asimismo, parte de nuestro estilo de vida son las obras. Tiene que haber evidencia debe nacer de manera natural. Ser un creyente de un corazón generoso, el ayudar a las personas. No lo voy a hacer para que Dios me vea que hago algo bueno por la gente. Lo hago porque soy una hija, un hijo de Dios y es natural, lo que decía usted, hermano Iván, tiene que ser algo que nazca de manera natural en nuestra vida. Y a veces hemos tachado a la Iglesia Católica de que hacen muchas cosas y decimos, sí, lo hacen porque quieren ser salvos. Ya yo soy salvo, no lo necesito. No, sí debemos de hacerlo como evidencia de nuestra salvación. Y ahí, por ejemplo, un aspecto importante en cuanto a la seguridad de la salvación. La Iglesia Católica dice que nadie puede jactarse de una plena y certeza confianza en la remisión de sus pecados. Nosotros gozamos de la seguridad de la salvación. Creemos en ella, pero nuestro estilo de vida va a reflejar también. Y cuando hablamos del aspecto soteriológico, tenemos que ir, o de la salvación, tenemos que ir obligatoriamente al Sermón del Monte. El Sermón del Monte es lo que nos enseña a nosotros cuál es el estilo de vida del cristiano. Y luego vamos a reafirmar esto en las enseñanzas de Pablo. ¿Somos salvos? Sí, pero nuestra salvación es evidencia, no solamente los frutos, sino todo el estilo de vida
que debe de llevar el creyente a ser salvo. No debe de ser esa carga como lo hace el católico romano. Y nosotros en la iglesia, ustedes van a leer un artículo que habla sobre los sacramentos de la iglesia evangélica o los medios de gracia que la iglesia evangélica tiene sin darse cuenta. Que piensan, si yo hago eso, entonces la gracia. Y hay cosas tan sencillas, y aquí va a ser un poco contundente para nosotros, pero a veces, es decir, yo soy creyente y he estado tanto en iglesias tradicionales, iglesias contemporáneas, iglesias, líneas pentecostal, mi iglesia en Cuba es así. Pero a veces pensamos, yo tengo que ayunar para agradar a Dios, ¿verdad? Y muchas disciplinas nos ponemos, y las disciplinas del creyente no lo hacemos para agradar a Dios, lo hacemos para nuestro crecimiento espiritual. No ayunamos ni no oramos como para que Dios haga lo que yo estoy pidiendo. La voluntad, el brazo a Dios no se lo vamos a torcer porque ayunemos 40 días. Yo ayuno y fortalezco mi fe. ¿Puedo ayunar por una petición? Por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que si yo ayuno una semana, entonces Dios me va a responder y esto va a ocurrir como yo quiero. No, yo ayuno para aceptar la voluntad de Dios, sea la voluntad de Dios cual sea. Pero nosotros en la vida cristiana, en el evangélico, hacemos muchas cosas para obtener la gracia de Dios, y ahí donde tenemos que aprender un poco más de realmente qué implica esto y qué es esa gracia inmerecida de la cual nos habla Pablo en Efesios, que el católico no conoce. Sacramentos, bautismo, confirmación, penitencia, confesión, Eucaristía, extremunción, matrimonio, ordenación. Nosotros tenemos la penitencia y la Eucaristía. La Eucaristía tiene varios matices y colores dependiendo de la congregación. Hay congregaciones que aceptan la Eucaristía o que le ministran Eucaristía solo a las personas que sean miembros que estén bautizadas. ¿Cuántos pueden hacer así, que su iglesia así lo tiene? ¿Quiénes pueden un pulgar arriba con la reacción de los emojis de... A ver, hay muchas iglesias, ¿verdad? A ver, ¿quiénes sí? ¿Quiénes son las iglesias que tienen la Santa Cena solo para sus miembros? Si usted no es miembro, no puede tener la Santa Cena. O iglesias que tienen la Santa Cena solo para los bautizados. No seas miembro de mi congregación, pero si eres bautizado, tiene la Santa Cena. ¿Hay alguna iglesia de ustedes que tiene la Santa Cena abierta? Es decir, todo el que es creyente puede tomar la Santa Cena aunque no sea bautizado. Nadie. A ver, estoy viéndolo. Nadie, ¿verdad? Es decir, nadie. Entonces, hay diferentes maneras en que la cual nos acercamos a la cena del Señor. Las Eucaristías, cuando vemos en la Iglesia Católica, solo el vino lo toma el Padre. Nadie más toma vino o jugo de uva, ¿verdad? A todos se les da la hostia, ya nadie. Y me decían, la copa entera se la toma el bendito Padre y a nadie le da a probar el vino. Pero en la Iglesia tenemos jugo de uva o tenemos vino. Por ejemplo, yo vengo de una iglesia metodista. En mi iglesia sí se toma vino. Vino bajo o vino bautizado con agua, le echan azúcar, yo no sé qué le hace. No te vas a emborrachar, pero es vino. Y en una ocasión yo trabajaba como coordinadora de grupos estadounidenses en Cuba. Yo era su directora en Cuba de una organización. Y en ocasión recibía estadounidenses todo el tiempo, diferentes grupos de gringos de todos los estados. Pero recibo un grupo de jóvenes de Puerto Rico. Y estos chicos vienen de Puerto Rico a hacer misión como misioneros y yo los recibo. Y estábamos en una iglesia, no en la mía, en una iglesia en el campo donde estábamos tomando la Santa Cena. Y yo veía que cada joven que pasaba y tomaba la Santa Cena, cuando regresaba, traía una cara de impacto. Y yo no entendía qué les pasaba a los patojos, eso diríamos aquí en Guatemala. Y sí, ¿por qué tienen esa cara de susto cuando salen de la línea que éramos todos en línea? Y yo, por ser la líder, iba de último. Los mando a todos ahí. Cuando nos reunimos después, es que nos dieron vino y nosotros no tomamos vino. Es decir, en mi iglesia, si usted va un domingo, su copita pequeñita, su vasito, va a tener vino. Ahí usted no está buscando jugo de nada ni refresco de nada. O usted va a probar vino. Nosotros no es pecado. Está mal tomar vino fuera si los bebe a la iglesia. Es decir, la iglesia, mi denominación sí ve mal el que usted tome una botella de vino en su casa, como que, ¿qué es eso? Se supone que no. Pero en la Santa Cena sí tomamos vino. Y es una Santa Cena abierta. Es decir, todo creyente
sea de la denominación que sea, si usted va de visita, si usted ha confesado sus pecados con el Señor, o si usted es un creyente, nosotros, la Santa Cena es algo solemne para todos los protestantes. Por eso tenemos un tiempo de arrepentimiento. Recuerden que siempre se le dice a la persona, ¿quién nos enseñó eso? A saber. Hermana, Piensa en sus pecados, arrepiéntese. Y hay gente que no toma la Santa Cena porque discutió esta mañana con la esposa. hermana, Sí. y esto se puede tomar como parte de la tradición dentro de la iglesia evangélica. Sí, es parte de nuestra tradición. Y se toma como ley. Se toma como ley. No pueden tomar. Es decir, si yo voy a Cuba con mis hijos que tienen 10 y 12 años, la Santa Cena, ellos toman Santa Cena, no le dan una uva como le dan aquí en la congregación. Ellos toman la Santa Cena. Mi niña tiene 12 años y no puede tomar Santa Cena aquí, a no ser que sea bautizada, por ejemplo. O aún nuestra misma, eso es parte de nuestra tradición. Es parte de nuestra tradición el invitar a una congregación a confesarte tus pecados antes de tomar la Santa Cena. Porque juicio comes y bebes para ti. Eso es parte de nuestra tradición. Le decimos a la gente, ¿y acaso no se supone que tenemos que estar arrepintiéndonos todo el tiempo de nuestro pecado? Pero ahí dice, ¿quién nos enseñó? Cuando vemos a Jesús en la cena del Señor y en la cena del Jueves Santo, ¿qué era la cena? ¿Por qué Pablo señaló la cena del Señor? No era la manera en que era la manera en que lo estaban tomando. Es decir, era un relajo porque se olvidaban del pobre, y llegaban solo como dicen los salvadoreños, a hartarse y a comer, dice Pablo. Por eso es que Pablo critica cómo estaban ellos en Corintio, la iglesia de Corintio, cómo estaba manejando la cena del Señor. Pero a la luz de Jesús, es la cena. La cena es un tiempo de coinonía. Nosotros por tradición la tenemos como un rito. Todo el mundo baja la cabeza, oramos, tenemos un himno. Eso es nuestra tradición y no es que esté mal, es nuestra tradición. Un himno suave, ¿verdad? En el piano va tocando, el pastor va orando, todo el mundo baja la cabeza, espera que le llegue su vasito y su pedazo de galleta o su pedazo de pan, se lo come. Es algo muy solemne. A la luz de Jesús, la cena era coinonía, era compartir con la gente. Y nosotros tradicionalmente todas las iglesias lo tenemos como algo solemne. ¿Es pecado? No. ¿Está mal? No. Es nuestra tradición. Es una tradición, yo digo, es una tradición. No sé si la tenemos en T mayúscula o en T minúscula, es una tradición. Es parte de Profesora. nuestra. Sí. Creo que el tema apertura varios subtemas, ¿no? Y usted hace bien en aclarar que en cierta forma está correcto porque cada uno busca la mejor forma de presentarse delante del Señor, ¿no? Sea bautizado o que la iglesia acepte solo bautizados o no. Trata, como Pablo dice en Romanos, ¿no? Los débiles no critiquen a los fuertes, si cada uno lo hace para el Señor. Pero otro de los temas tradicionales es precisamente el vino. Le comparto por una experiencia. En Perú, por ejemplo, hay muchos grupos étnicos. Grupos étnicos son así como tribus, ¿no? Que viven en la selva misma. Tuve la oportunidad de estar en un grupo étnico que ya había sido evangelizado, tenían una iglesia y todo. Y estábamos con un grupo de jóvenes y cuando se participó de la cena no había vino. Lo que había era una bebida que ellos conocían ahí, que lo preparaban con la yuca. Y cuando lo dejan un tiempo, tiene un poco de licor. Pero la cosa era que los que supuestamente conocían, se habían ido a evangelizar, después salió una crítica a ello, que ese no es una cena porque no había vino. Entonces, se convierte en una tradición también de que debe ser el vino, ¿no? Entonces, no se está viendo el significado, el simbolismo, la enseñanza, y pues nunca iban a cenar ahí con vino porque ahí no hay vino, ¿no? Pero ellos buscaron una manera de participar de este sacramento. Entonces, eso recalcarle también de que a veces
ponemos esta tradición de que si no hay vino, no es cena, ¿no? Y entramos, creo que en un gran, me atrevería a decir, error, ¿no? Gracias. Es cierto, y es una tradición. ¿Por qué tiene vino Jesús? Porque en los judíos toman vino. En la boda de Caná de Galilea, mucha gente dice, no, Jesús, no, en la boda de Caná de Galilea era vino, porque estaban borrachos. Por eso es que decía, ¿cómo dejaste lo mejor? Porque el último vino, el de mala calidad, se dejaba ya cuando la gente estaba media bola ya daba lo mismo lo que tomaran. Ya estaban borrachos. Pero Jesús les da el mejor vino, lo que él sabía hacer, solo lo sabe hacer bien, ¿verdad? Entonces, eso es importante también. ¿Qué pasaría de una cena con café y tortilla? Una santa cena. Si estás en una aldea indígena en el monte, no hay un vino, no hay un pan, pero hay café y tortilla. ¿Acaso no puede servir eso para tomar la santa cena? Entonces, es parte de nuestra tradición. ¿Cuál es el objetivo de la santa cena? Es recordar el sacrificio y recordar lo que hizo y más que todo que Él viene. Pero ¿cuál es lo que nos enseña con la santa cena? ¿Qué hizo Jesús? Compartir con sus discípulos. Un mismo espíritu. ¿Qué se supone? Nosotros convertimos la Santa Cena en algo muy individual. Pero realmente la Santa Cena, todo lo convertimos en algo yo solita, yo y Señor, perdóname, yo. La Santa Cena debería de ser compartida. Juntos a la mesa, como hizo Jesús. ¿Lo vamos a cambiar? No. Ya vamos a, cuando hasta Cristo venga, vamos a seguir así hasta la boda del Cordero, vamos a poder experimentar el compartir la cena del Señor. Porque si lo cambiamos, vamos a ser criticados. Si quitamos el vino o quitamos el jugo y ponemos café, eso no es una santa cena porque no es el vino. Si no ponemos pan y tenemos, por ejemplo, así como en la iglesia católica le llaman la hostia, si usted va a mi iglesia en Cuba, le van a entregar una hostia. ¿Por qué se la compramos a la iglesia católica? Sale más barato comprar la hostia que comprar pan. Entonces, usted va, le van a dar su panita, su hostia, no le van a dar una galletita dulce como me dan a mí aquí. A mí me van, usted coge su hostia y su vasito de agua. ¿Somos católicos? No, somos protestantes. Tradicionalmente se ha hecho así y se ha mantenido de esa manera. Hay iglesias en Cuba que no lo hacen, que mantienen el pan, pues el que tenga pan, que le ponga pan, el que ponga galleta, pero nosotros ponemos muchas cosas a veces que no es realmente, no es pan con levadura ni pan sin levadura. Entonces, es más que todo el sentido de comunión. Para la Iglesia Católica, por eso también va cambiando la Eucaristía para ellos, lo que significa. Por eso es importante la Eucaristía. Por supuesto, también la confesión, la penitencia, parte de su sacramento. Nosotros debemos o tenemos solamente dos, es el bautismo y la Eucaristía. Y el bautismo es otra tela para cortar. Si no me tiran al agua como me tiraron a Jesús, no es un buen bautismo. Y si la persona está en cama agonizando y quiere ser bautizado porque acepta a Jesús y quiere ser bautizado, ¿qué va a hacer usted? Lo va a sacar de su cama, de su lecho de muerte, lo mete en una piscina, ahí mismo lo mata. ¿Qué hace? ¿Qué vamos a hacer si tenemos a una persona que quiere ser bautizada, pero está en crítica condición de salud? Dice, aquí habla, dice, hablando sobre la Eucaristía, dice, es que en ese entonces no existía el ron, malta, vodka, mazapanes o tortillas. Si fuera así, creo que la masa de tortilla hubiera sido muy similar a los panes sin levadura. Sí, yo también creo. Por eso ellos comparten con lo que tienen. Entonces, es válido. Digamos el bautismo. ¿Cómo ustedes consideran el bautismo? Nuestras iglesias. Inmersión es como los... ¿Escucho? Lili habló, ¿verdad? No, ¿quién habló? ¿Cómo ustedes practican el bautismo en sus congregaciones? Habló la hermana Rosa. ¿Cómo es el bautismo? ¿O hay una sola forma de bautismo en nuestras iglesias? ¿Conocen otra forma de bautismo o solo bautismo como al estilo de Jesús, la inmersión? Profesora. Sí. Pues en mi caso, el Señor me ha
permitido bautizar en agua, pero también tuve la oportunidad de hacerlo como los católicos en un enfermo, como usted mencionó, ¿no? Lo hice 2 veces así. Ya no quiero hacerlo porque las 2 veces que lo hizo fallecieron después los 2 Pero, viejitos. Entonces, pues eso también es una tradición que creo yo, ¿no? Le comparto que una vez tuve la bendición de bautizar una gitana que había una entregado gitana. Ok. sí, se había entregado su vida a Cristo. Pero cuando la hemos bautizado con el hermano del anciano, ella nos dijo, por favor, me sumergen 3 veces. Y yo le pregunto, ¿por qué? Para que se quede bien enterrada esta vieja mujer, me dice, ¿no? Entonces nosotros solo la hemos sumergido una vez, pero después de eso, ella solita se sumergió 2 veces y dijo, quédate bien adentro. Entonces fue algo gracioso, ¿no? Pero Sí. bueno, experiencia de, de la labor ministerial, ¿no? Experiencia, sí, de la labor ministerial. Entonces, mire, entonces, ¿qué hacemos con alguien ha tenido esa experiencia como el hermano Iván, que han presenciado el bautismo por aspersión de una persona enferma o no? ¿Y cree usted que no, que delante de Dios no tiene el mismo valor o sí? Que si no me echan, si no me meten al agua, no es bautismo. Yo creo que sí tiene el mismo valor. Ajá. Sí, es decir, nosotros, por supuesto, que tenemos como prioridad el bautismo como un bautismo de Jesús, ¿verdad? Ser sumergido. Pero este bautismo por aspersión, que también se ha practicado, la iglesia lo ha practicado a través de la historia, como para esta persona que esté en cama, postrado, y quiere antes de fallecer el ser bautizado. Entonces es algo que la iglesia lo ha tenido que hacer, claro, por circunstancias ya bien diferentes, ¿no? Pero es válido igual. No pensemos de que así fue bautizado, entonces su bautismo como que no tuvo eficacia, la igual. La doctrina de la transustanciación se habla en el segundo periodo del concilio, y esta es la otra diferencia que tenemos hablando de la Santa Cena con la Iglesia Católica. La transustanciación, la consustanciación, como nos lo va enseñando Lutero, que es un tema también que va tomando Lutero. Y recuerden que la reforma de Zwinglio de Lutero se divide a raíz de la concepción que van teniendo de la Cena del Señor también. Para nosotros, por supuesto, que solamente es una representación, el recordatorio, la venida del Señor Jesucristo y la cena del Señor. Para el católico, en este sacramento se cree que sí está representado, en este caso, el cuerpo de Cristo, que es lo que come la iglesia, porque como bien sabe, el Padre se toma la sangre de Cristo. Martín Lutero creía en el misterio, es decir, él decía que el pan seguía siendo pan en su forma y en su esencia, y el mismo vino, pero junto a ello él habla de la presencia corporal de Cristo, y a este concepto se le llama la consustanciación. A diferencia de la transustanciación, que la Iglesia Católica dice que el cuerpo y la sangre de Cristo sustituyen de manera mágica los elementos del cuerpo y la sangre. Se comen a Cristo los católicos, dice el hermano. Realmente ellos sienten que eso es lo que les dice la Iglesia Católica, que se comen a Cristo. Cada vez que se van comiendo a Cristo. Y es triste, ¿no? Pero nosotros creemos, como sabemos, creemos en que es representativo, como Jesús dijo, hacer esto en memoria de Dios. La gracia, otro tema del cual venimos hablando, Trento utiliza la transustanciación, basado ya en el Concilio de Letrán, los sacramentos, y es efectiva. Cuando hablamos de gracia, es ese favor inmerecido de Dios, pero para ello le quitamos ese inmerecido, el favor que Dios nos da a través de los sacramentos. Entonces es necesario. Obtenemos favor a través de los sacramentos.
Una vez más, el magisterio de la Iglesia, hasta Iglesia Concilio de Trento, luego del Vaticano, es que tenemos, Vaticano II, es que se nos abre los cultos o las misas se abren ya de frente, eso vamos a ver más adelante, en que el padre, recuerden que el padre daba la misa siempre a espalda de la congregación. Luego con el Concilio Vaticano II es que se abre ya no en latín, sino en español, y la misa se hace en español o en la lengua del pueblo. Algo importante de Trento, por eso es que Trento es clave para la Iglesia Católica. 1545 es la historia de la doctrina, se establece la doctrina de la Iglesia Católica. La canonicidad de los libros, la interpretación, el concilio ataca la interpretación personal, que es lo que va enseñando Martín Lutero y su idea, que el creyente puede interpretar la Escritura. Y Trento condena la interpretación personal de la Biblia y declara, como hablamos anteriormente, y el hermano Iván comentó, que el único sentido verdadero de la Escritura es aquel que ha sido dado por la Iglesia. Entonces, la Iglesia igualmente va a tomar control de la Escritura. Lo que Martín Lutero hace de poner la Biblia al mano del pueblo alemán, lo que la Iglesia Católica en Trento va a hacer es no. El pueblo no puede interpretarla. La interpretación es solo nuestra. Pero a veces te puedes encontrar algún creyente o algún líder que dice, yo escuché tristemente en una ocasión a un pastor decir, no vayan a ningún seminario, no estudien en ningún lugar, porque aquí la revelación se las doy yo. ¿Para qué van a ir a otro lugar a estar aprendiendo? Y yo cuando escuché eso, yo me quedé en shock. Y luego encuentro jóvenes de esta iglesia con quien se está estudiando. Y yo como le dije, miren, ¿cómo ustedes se metieron aquí? Porque su pastor dice que no vayan a seminario, que la revelación solo se le va a dar a él, que él trae la palabra profética revelada y que solamente a él lo pueden escuchar. Dice, sí, es verdad que dice eso, pero nosotros nos escapamos y aquí estamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también entender y enseñar a la gente a ir a la Escritura y no ser analfabeto de la Escritura? Se tomaron medidas disciplinarias. Yo voy leyendo también los mensajes. Cambiaron de iglesia. Dice, hay unos líderes que sí. Tengo un matrimonio que me dijo que se tuvieron que cambiar de iglesia, de la jornada sabatina, eran de esta iglesia. Hay otros jóvenes diurnos que me dijeron, ellos ni saben, me dijo, ni saben que estamos aquí metidos. Entonces, algunos también se escaparon. Se tomaron medidas disciplinarias en el clero. Cuando hablamos de medidas disciplinarias, es lo que les decía anteriormente. Las declaraciones del concilio llegan a las parroquias, a los parroquianos, a través de la catequesis, de las enseñanzas. Cuando hablo de medidas disciplinarias, es que en el concilio se quedó establecido entonces ese relajo que tenía la Iglesia Católica, que asignaba a un padre y el padre nunca llegaba y recibía los dineros. Las diócesis, y ustedes los que hicieron el estudio de términos ya saben lo que son las diócesis, las encíclicas, la curia romana, la que significa la cátedra. ¿Ve? Digo que es importante porque ya cuando vamos leyendo ya sabemos a qué se refiere la iglesia cuando hablamos. Entonces, a los que no, recuerden que estoy esperando por ustedes para mañana su estudio de términos. Entonces, la iglesia va a corregir estos males. Los va a pedir que no sean vividores. Antes del Concilio de Trento, usted podía tener, así hablamos a lo natural, el manojo de curas y de arzobispos y de cardenales vividores de la iglesia. Concilio de Trento les corta la soga y le dice, se acabó. No más lujos, tienen que vivir. Tienen que visitar sus diócesis, porque no visitaban las diócesis, no visitaban a los creyentes, hacían lo que les daba la gana. Tienen que visitar a sus fieles, tienen que tener una vida de sencillez y de humildad, tienen que cuidar la teología, tienen que cuidar, y ahí en Trento nacen los seminarios diocesanos. Salen los seminarios establecidos en Trento, no los seminarios como nosotros lo tenemos hoy, porque son colegios. Salen los colegios, dicen, tienen que cuidar la doctrina, tienen que cuidar lo que enseñan, tienen que vivir en sus diócesis, llevar una vida austera y disciplinada, visitar sus parroquias, cuidar a sus sacerdotes, cuidar la doctrina, cuidar la formación teológica. Esos son parte de las disciplinas. ¿Lo sabían? Por supuesto que sí lo sabían. El Concilio de Letrán ya se les había dicho que no vivieran la vida como la estaban viviendo, que tenían que ser más sencillos, humildes, ocuparse de la gente. Pero Trento pone pauta final y a partir de ahora sí.
Y luego vamos a ver los demás concilios, cómo la iglesia va a tomar un rumbo tan interesante que hasta cierto punto yo digo nos desafía a nosotros, la iglesia católica, en los concilios posteriores. Va haciendo un cambio muy favorable para la iglesia. En Trento no se puede establecer la unidad. Recordamos que los protestantes ya estaban separados. Los luteranos ya había una separación, ¿ok? Pero Trento es la separación oficial. No es que estaba. Y es como el matrimonio, ¿verdad? O las iglesias, o en este caso el matrimonio, que están separados pero no divorciados legalmente. Esto es lo que va ocurriendo con la iglesia, con protestantes y la iglesia católica. Eran iglesias, ¿verdad? Estaban separadas, pero no estaban divorciadas oficialmente. Ahora podemos entender, con Trento se establece el divorcio oficial, escrito, separación, y se deja una huella profunda y no hay manera de reconciliación, porque Trento clasificó los puntos esenciales de la fe católica. Si usted tiene una entrevista con un católico académico, reconoce en Trento como el sello para sacar la herejía luterana de la iglesia. Porque recuerden que los luteranos quieren que el Papa no tenga la primacía, y lo que va a hacer entonces Trento es decir, no, la primacía, es decir, la palabra final la tiene el magisterio de la iglesia, pero encima de esto está el Papa, y lo que el Papa diga, se hace. El Papa que inicia Trento no es el Papa que termina Trento, algo de eso que no le decía. El Papa que convoca Trento no es el Papa que termina Trento. El primer Papa que tuvimos con Trento es Pablo III, junto con Carlos V. Se hace todo eso, recuerden. Luego vemos a Julio III, que reabre el concilio después de la guerra que tiene Carlos V, Julio III, y luego viene Pío IV, que lo vuelve a abrir en el 1562. En la tercera etapa del Concilio de Trento es cuando tenemos la mayor participación de teólogos protestantes y canonistas y obispos. Ahí, en la tercera etapa, es donde tenemos el mayor número de asistencia, y son 300 obispos. Llegan al Concilio de Trento en la tercera etapa, 1562-1563. La Iglesia Católica se fortalece, pero quiero que tomen en cuenta algo interesante, y es que en esta época, en estos intervalos en que Trento no estaba reunido, ¿sabe qué hicieron muchos teólogos y las órdenes religiosas católicas? Llegaron a América Latina y empezaron a fundar iglesias, a fundar escuelas, a hacer muchas cosas. Por eso es que la iglesia latinoamericana, la iglesia católica latinoamericana, es una iglesia tridentina. Los católicos latinoamericanos a veces son más católicos que los mismos españoles, y que los mismos italianos, que los mismos europeos. Tienen una veneración por la Virgen María más que todos los mismos católicos de España. Las procesiones. Toda América Latina es una América Latina católica. Estos últimos tiempos es que se ha levantado un poco más la iglesia evangélica, pero aún tenemos a evangélicos que pasan a la fe católica, por si usted no lo sabía. Y también tenemos católicos que pasan a la fe protestante. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia protestante, pero sin embargo hay un punto a favor. Hay un punto que es difícil a través de la historia. ¿Por qué América Latina llega tan tarde la fe protestante? A los ojos de los hombres, a los ojos de Dios llegó en el tiempo de Dios. Pero llega tardío. Porque la iglesia católica estaba perdiendo terreno. Recuerden que después de Martín Lutero tenemos 28 años, y la iglesia católica, los católicos, con el redescubrimiento o el encuentro, porque no redescubrimiento, con el encuentro de tierras americanas, traen su fe. Y traen su fe, bombardean con su fe, con la Virgen, y los protestantes están en Trento y en Europa luchando por la unidad de la iglesia, porque recordemos que al inicio ellos no quieren la separación de la iglesia católica, sino corregir los males de la iglesia católica. La iglesia católica no le importa ninguna unidad con los luteranos. Al final la iglesia católica dice, si ustedes quieren creer en eso, crean en lo que les dé la gana, esta es nuestra doctrina, y punto, y nos separamos definitivamente. En ese lapso de esa batalla en Europa,
los católicos van ganando mucho terreno en América Latina porque ya los evangélicos, perdón, los protestantes habían ganado mucho terreno en Europa. Por la fe, porque querían salir de la opresión de la iglesia, porque para algunos fue negocio meterse en el protestantismo en cuanto a los príncipes, pero aún así Dios se glorificó y ganó terreno. América Latina va tomando el catolicismo todo el terreno y las órdenes religiosas empiezan a hacer maravillas en América Latina. Pero hay un punto importante y tengo un estudiante de España en la clase anterior y hay algo que debemos de resaltar. Donde llegó el protestantismo, la iglesia florecieron, la economía de los países florecieron. España, y en el estudio que se hace, ¿verdad?, socioeconómico protestante que le hacemos a España es uno de los países en América Latina que quedó más arraigado el catolicismo, pero es uno de los países que no le abrió mayor puerta al protestantismo, pero en la economía es el que está más atrás que los demás. Los países europeos que le abrieron puertas, porque recuerden que cuando hablamos de 1552, también estaba en la ley de que si el príncipe era protestante, todos debían de ser protestantes. Si el príncipe era católico, 1526, cuando la dieta de Spira, todo esto era, si el príncipe era católico, todos debían ser católicos. Si el príncipe era protestante, todos. Por eso es que tenemos, que aunque no, hoy en la actualidad no es así, cuando nace la iglesia anglicana en Inglaterra, ¿qué se supone? Que todos son anglicanos, porque el rey era anglicano. ¿Por qué es anglicano? Porque no quería más el gobierno, quería casarse por segunda vez y la iglesia católica, el padre, el papa de la época le dijo, no te puedes casar, el rey no se podía casar, y él por salir del rey dice, meto con los protestantes, y se forma la iglesia, y por eso es que la reina es la cabeza de la iglesia anglicana. Fue conveniencia, sí, pero donde llegó el protestantismo, prosperaron las iglesias. En América Latina lo que nos tocó fue el catolicismo realmente. Por eso también eso va a afectar por siempre, porque la mentalidad de esta fe, hasta cierto punto, que tiene muchas cosas buenas, es también la mentalidad de limosna, de dame manos extendidas. Soy pobre y somos pobres. Somos pobres, pero no vayas al Vaticano. Al ver al Vaticano hay riquezas ahora y de todo que tienen, ¿no? Pero la iglesia de América Latina es una iglesia pobre. La iglesia católica de América Latina. Entonces, todas estas cosas nos da una conmovisión para nosotros luego entender cómo se va a desarrollar la iglesia a través de la historia. Resultado del Concilio de Trento, y con esto terminamos. Las disposiciones tridentinas fueron acatadas en América Latina. La Iglesia Católica se dio el lujo de formar la cultura latinoamericana a la luz del Concilio de Trento. ¿Contribuyó el concilio a incrementar las divisiones ya existentes entre católicos y reformadores? Sí. Se abrió una brecha y no más. Por eso en Concilio de Trento nosotros los protestantes somos herejes. Y todavía hoy, siglo XXI, ellos hacen alusión a Martín Lutero como hereje. Me estaba contando el estudiante de España que en el pueblo donde ella está, en el norte de España, en la iglesia católica, hay un monumento de un papa. Dice, no recuerdo el nombre del papa, pero un monumento de un papa. Y ese papa está parado y con su pie está aplastando una serpiente. Y la cabeza de la serpiente es el rostro de Martín Lutero. Porque en esta ciudad es donde es Ignacio de Loyola. Nació Ignacio de Loyola, el de la Compañía de Jesús que les dije. El de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, que es llamado el defensor de la fe católica. Entonces, ellos lo tienen como ese orgullo, porque Loyola es de ellos, nació ahí. Por tanto, el Papa aplasta la cabeza de María. Dice que ella le dijo al cura que era ofensivo, ella se atrevió a decirle al cura, para nosotros como protestantes es ofensivo a este monumento que ustedes tienen. Y él le respondió, pero para nosotros es un orgullo porque le vencimos. Porque la Iglesia Católica a raíz de Trento se fortaleció. Trento, la brecha entre el catolicismo y el protestantismo se hace oficial y radical. Y se levantaron anatemas unos contra otros para pensar, y de esto nos quedamos aquí. ¿Qué papel juega la tradición como fuente de nuestro método teológico? Estuvimos hablando, aunque queramos o no, la tradición la tenemos ahí con nosotros. ¿Cuáles son las fuentes de la teología? Hay 5 fuentes de la teología. Yo en una ocasión enseñé un curso que se llama algo de teología en el CLM,
Y esto fue uno de los aspectos que yo compartí con los estudiantes, se los voy a dejar a ustedes. Existen 5 fuentes de la teología. Todos hacemos teología o debemos de hacer teología y pasarla por este filtro. El primer filtro debe de ser la escritura. Debe de ser lo primordial, la escritura. Luego hacemos teología por la historia. Si no conocemos la historia, por eso a veces tenemos muchas discusiones teológicas innecesarias. Queremos discutir, si van a discutir los calvinistas con los arminianos, si se pierde o no se pierde la salvación. Esas son discusiones teológicas innecesarias. ¿Por qué? Porque ya se discutieron al principio del siglo, cuando tenemos a Agustín de Hipona y Pelagio, discutieron y no hubo una respuesta. La Iglesia Católica es una iglesia pelagiana. La Iglesia Protestante tiene línea pelagiana, semipelagiana, por así decirlo, y tiene también línea calvinista. Pero no nos llega al punto de perder la salvación. Podemos tener conversación con un hermano y hemos tenido estudiantes que creen que la salvación sí se pierde, que viven su vida cristiana a la luz del Evangelio, y no hay problema con eso. Pero la historia, necesitamos conocer la historia. También la tradición. Tradición para nosotros debería de ser con tema minúsculo, aunque a veces la tenemos con tema mayúsculo. Pero es importante la tradición para saber que la tradición no es del todo mala. Hay tradición buena, hay tradición que nos ha marcado, hay tradición que nos han enseñado, pero hay tradiciones que tenemos que llevar a la luz de la Escritura y ver realmente esto está bien, y tenemos que pensar y reevaluar nuestro quehacer teológico y la fuente de nuestra teología. También está la razón porque la fe cristiana es una fe pensante. No podemos decir a la persona, olvídate, no importa, aunque tú no entiendas, acepta a Cristo y ya verás. No, la persona tiene que saber qué decisión está tomando. La persona tiene que saber que la fe se piensa, que hay cosas de la fe que, por supuesto, no hay manera de entenderla, porque es fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no estás viendo. Pero también hay cosas en la fe que tenemos que pensar y tenemos que analizar. Y por quinto lugar está la experiencia. La experiencia también es parte de nuestro método teológico. Tenemos que entender que la experiencia es parte del ser humano. Lo que experimentamos también. No podemos eliminar eso. A veces si venimos de iglesias tradicionales queremos eliminar la experiencia, pero la experiencia es parte de nosotros, es parte de nuestro quehacer teológico. No es lo mismo, y ahí lo vemos en nuestra teología, predicar un sermón para una iglesia de la capital que para una iglesia urbana. No es lo mismo predicar el sermón para una comunidad indígena que para una comunidad no indígena, y me refiero a una comunidad, no es lo mismo predicar un sermón, me refiero a personas que viven aisladas de la sociedad, o tribus, que para una... No es lo mismo, aunque sea palabra de Dios, no es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que entender también que esas son parte de nuestra teología, cómo nos acercamos y cómo es nuestra fuente de la teología, tomando en cuenta que lo primero debe ser la Escritura. ¿Cómo hacemos hoy nosotros para juzgar si nuestras doctrinas son correctas o incorrectas? A veces lo hacemos de manera automática, simplemente lo aceptamos. Pero como estudiantes de teología, sí somos desafiados a ir a la Escritura y ver si nuestras teologías son realmente como deben de ser nuestra doctrina. ¿Dónde se origina la doctrina? ¿Dónde descansa la autoridad de esta doctrina? Si nuestra doctrina, no me refiero a tradición, si nuestra doctrina no descansa en la autoridad bíblica, ahí sí hay que cuestionar y pensar realmente qué estamos haciendo o cómo vamos dirigiendo nuestro quehacer teológico. Si tienen alguna pregunta, por mi parte, en la discusión que hemos estado haciendo, les agradezco su participación, su puntualidad. Nos vemos el siguiente sábado. Esta clase queda grabada. Veré cómo se puede subir al aula virtual porque este es un Zoom privado, no es un Zoom a través de Q10, pero estoy siempre para servirle. Cualquier pregunta que tengan o algo que quieran complementar, estoy abierta para escucharlos, igual que sus compañeros de clase. Gracias. Sí, Miss, he visto que la clase que ahorita tuve a las 7 de la mañana, se puede compartir el link y código de acceso en un grupo, o digamos en el grupo de WhatsApp, por si no logra subirlo al aula virtual. Ah, está bien. ¿Te refieres a la grabación de la clase? Sí, es lo que el profe Antonio Moreno está haciendo también. Entonces, este video se supone que me llega a mi correo, porque yo recuerdo que en Q10 se queda en Q10. Cuando yo hacía mis clases por Meet, me llegaba al correo. Pero este es un Zoom de una amistad mía, me imagino, o llega a su cuenta, o llega a la mía. Voy a averiguar dónde descansa, porque puedan ver la clase anterior los que no estuvieron, y ver cómo. Entonces, la puedo compartir en el grupo de WhatsApp. Ok, entonces voy a trabajar esta semana en base a eso, para ver dónde queda grabado y que puedan poder compartirlo con ustedes. Profesora, Sí. en todo caso se puede hacer
crear una cuenta en YouTube, pero una cuenta privada, solo para los estudiantes, ¿no? Entonces ahí puede colocar los videos también. Esos mismos se pueden colocar. Yo tengo una cuenta de YouTube, un canal libre, pero también hice, es decir, en mi cuenta, como todo el que tiene correo electrónico puede tener cuenta de YouTube. Por eso que los videos que ustedes vieron, el video que vieron fue entraron a YouTube. Si lo vieron el video, lo entraron a YouTube. Entonces, ahí podemos subir también si usted quiere. Entonces, voy a hacer lo posible, ver cómo lo subo. Y el anterior, para los que nos hemos perdido la clase, poder actualizarlo. Está bien, porque la clase anterior también fue grabada. Voy a buscarlo y se lo voy a subir al canal de YouTube y lo pongo en el aula, hago el enlace para que quede en cada unidad de la clase y ahí lo pueden ver. Qué hermoso está el bebé de Julio y María. Yo solo vi la panza, pero nunca lo vi que salió. ¿Qué tiempo tiene ya? Ya tiene un año. Está hermoso el bebé. Ya tiene un año. Ah, ya tiene un año. Yo me acuerdo de la panza grande de él, pero nunca lo vi. ¿Verdad? Sí, gracias. Pues es un gusto compartir. Ay, sí, qué hermosote está, qué grandote. Bebé, es un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Dios me le bendiga mucho y voy a hacer lo posible entonces por recuperar esta grabación, la anterior, y la subo entonces al aula virtual y al grupo de WhatsApp. A ver, la tecnología y yo nos llevamos más o menos, pero ahí vamos aprendiendo poco a poco. Yo por mi parte ya terminó la clase, sí no se cierra, ahí tienen que salir ustedes porque este queda abierto todo el tiempo. Bendiciones, nos seguimos comunicando, por favor, Feliz día, escriban su bendiciones. estudio de términos, los que les falta, y la tarea. El sábado 1 de mayo no hay clase, así que aprovechen, el sábado siguiente no hay clase, aprovechen para ponerse al día, y les voy a subir unos videos sobre el tema de la siguiente clase, que es el modernismo teológico, y ya cuando nos encontramos vamos a discutir un poco más y nos podemos dividir en grupos. Ya hoy que tenemos la clase un poco más amena. Dios les bendiga mucho y nos Muchas vemos gracias. con el favor de Dios. Bendiciones. Feliz tarde, licenciada. Bendiciones. Gracias. Sus bebés tan Gracias, hermosos. Bendiciones a los dos. Hermana Rosa, Iván, gracias. Gracias. Santillán, Lili, ya se fueron todas las demás. Muchas bendiciones. Gracias, profesora. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde.